¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hoy os traigo el tutorial de Arkham Horror, el juego de cartas, un juego cuyos autores son Matthew Newman y Nate French. Está editado en castellano por Edge Entertainment, o bueno, ahora ya Fantasy Flight Games España o Asmodee Ibérica. Está ilustrado y muy bien por una buena ristra de ilustradores, algunos de ellos ya plantilla de Fantasy Flight Games y conocido pues por haber ilustrado otros juegos del universo Arkham o incluso Descent, etc. Bueno, pues este Arkham Horror, el juego de cartas, es un juego cooperativo inspirado temáticamente en el universo de Arkham Horror y, a diferencia de su hermano mayor, no es un juego de tablero sino un juego exclusivamente con motor de cartas. Es un juego en el que entre 1 y 4 investigadores colaboran para desvelar conspiraciones y misterios arcanos mientras superan los demonios personales que plagan su pasado. Es un living card game y eso quiere decir que va a estar sujeto continuamente a expansiones y nuevas campañas, nuevos investigadores, nuevos retos, etc. Con la caja básica tenéis una serie de investigadores y todo lo necesario para jugar una campaña que se llama La Noche de la Fanática, compuesta por 3 escenarios. Bueno, pues antes de meternos en faena tenemos que agradecerle a Javier de la tienda online Litoraludo la cesión de la copia de este juego para este tutorial. Os voy a dejar enlace a la web de la tienda abajo en la descripción del vídeo y os animo a que le echéis un ojillo. Tiene muy buenos precios y os hace envíos a toda la península gratuitos a partir de 75 €. Pero además, si sois de Málaga Capital o del Rincón de la Victoria, os hace entrega a domicilio contra reembolso sin compromisos a partir de cualquier cantidad. Bueno, pues no me entretengo más, doy paso al tutorial, haré reseña de la campaña La Noche de la Fanática en un vídeo posterior. ¡Al turrón! Bueno, chavalería, pues lo primero es escoger con cuántos investigadores vamos a jugar y con cuáles. Y con una caja básica de Arkham Horror, no todas las combinaciones son posibles. Ahora os explico por qué. Con 2 cajas de Arkham Horror podremos jugar hasta con 4 investigadores y sin restricciones. Bueno, pues con una caja de Arkham Horror, como es mi caso, vamos a poder jugar hasta con 2 jugadores y no los vamos a poder combinar como queramos. ¿Por qué? Pues existen restricciones. Por ejemplo, aquí los amigos Roland Banks y Malasombra O'Toole, ambos comparten una disciplina que es la de ser guardianes. Ese simbolito que parece como una placa de policía ahí, con una estrellita, ¿lo veis? Tanto uno como otro comparten dicha disciplina. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que van a necesitar el mazo de cartas de la disciplina guardián, que es este de aquí. Y como la caja básica solo trae un mazo de cartas de guardián, pues no puede ser usado simultáneamente por esos 2 investigadores. Asimismo, las señoritas Agnes y Wendy, que son estas que tenéis aquí, ambas comparten la disciplina de superviviente, el símbolo ese del águila que veis ahí. A la postre, esto significa que ambas necesitarían usar el mazo de cartas de la disciplina superviviente. Como solo hay uno dentro de una misma caja, no lo pueden usar ambas. Por lo tanto, ya habéis visto, podéis coger cualquier combinación de 2 supervivientes excepto la de los 2 chicos y la de Agnes con Wendy. Bueno, pues a la hora de escoger investigador hay que atender a los siguientes parámetros. Estos 4 atributos que tenéis ahí corresponden a los valores que el investigador tiene en cada una de esas 4 habilidades. La de la cabeza así de perfil es la voluntad, la del libro el intelecto, la del puño el combate y la del pie la agilidad. A continuación también tendremos una habilidad exclusiva del investigador. En este caso Roland Banks tiene una habilidad reactiva que dice: después de que derrotes a un enemigo, descubre una pista en tu lugar, límite de una vez por ronda. Y finalmente el efecto de obtener en nuestras tiradas de habilidad, que no son más que sacar una ficha de caos de la bolsa de caos, pues si obtienes ese símbolo, ¿qué es lo que ocurre? Pues en el caso de Roland, si se saca ese símbolo al extraer una ficha de caos para llevar a cabo una habilidad, más 1 por cada pista que haya en tu lugar. Finalmente tenemos el número de puntos de vida que aguanta Roland hasta ser derrotado y el número de puntos de horror que aguanta el amigo Roland hasta volverse loco. Bueno, pues para este tutorial vamos a suponer que cogemos a Roland Banks y a Agnes Baker. Bueno, pues ya los tenemos a los 2 por aquí. Lo siguiente es construir el mazo de cartas de cada uno de ellos. Restricciones, pues vienen indicadas en la parte trasera de la carta de investigador.
Tamaño de mazo 30, tanto para Rowland como para Agnes. Y ahora, para Rowland, vamos a usar cartas de las siguientes dos disciplinas, ya las hemos dicho. Guardián, azules, buscador, amarillas y también cartas neutrales, que son las grises esas que tenemos ahí y que las puede usar cualquier investigador. Agnes, disciplinas mística, las moradas estas de aquí, superviviente, las rojas y, como os decía, también las neutrales. Muy bien, pues una restricción genérica y que tenéis que cumplir siempre es que no podéis tener más de 2 copias de la misma carta en vuestro mazo. Bueno, si es vuestra primera partida de la campaña, no tendréis experiencia adquirida y por lo tanto no podréis adquirir cartas de nivel 1 o superior. ¿Qué es el nivel de una carta? Pues es el número de puntitos blancos en la parte inferior del globo que tenéis arriba a la izquierda en las cartas. Por ejemplo, ese policía raso tiene 2 puntitos blancos y por lo tanto indica que es de nivel 2 y que requiere 2 puntos de experiencia adquiridos para ser comprada. Si es vuestra primera partida de la campaña, no tenéis y por lo tanto todas las cartitas con puntitos blancos las podéis dejar fuera porque no son elegibles. Si estáis jugando ya una segunda, tercera, etcétera, partida de la campaña y habéis adquirido experiencia, por ejemplo, si Rowland tiene 7 puntos de experiencia, podría perfectamente gastar 2 de ellos en adquirir ese policía raso. Aún le quedarían 5 para adquirir otras cartas que requieran de puntos de experiencia o guardarlos para una misión posterior. Bueno, pues listo, estas son las restricciones que tenéis para crear los mazos de Rowland y de Agnes. Si nunca habéis jugado a Arkham Horror y no tenéis muy claro qué cartas hay que coger de cada disciplina, qué cartas neutrales, etc., el manual, el Aprende a Jugar, en su última página te da unas sugerencias de mazos básicos para cada uno de los investigadores. Si no os queréis comer el tarro, yo os recomiendo que uséis esa sugerencia. Básicamente es, coged esta carta, coged esta otra, etc. Bueno, pues yo he escogido las 30 cartas que me sugería el manual para una partida básica con Rowland y con Agnes. A esas 30 hay que añadirles estas que tenemos aquí abajo, requisitos de creación de mazos. Bueno, pues cada investigador va a tener una carta de equipo asociada. Este hombre tiene la 38 especial de Rowland y esta señorita Agnes tiene la herencia de Hiperbórea. Una debilidad específica, aquí el amigo Rowland tiene encubrimiento y Agnes tiene recuerdo oscuro. Y además, también lo indica cada una de las cartas de investigador, tenemos que añadir una debilidad básica aleatoria. ¿Qué son las debilidades básicas aleatorias? Pues este macito de cartas que tenemos aquí. Son putadas, básicamente. En algún momento de la partida las robarás y tendrás que llevar a cabo, pues, la pena que te implica cada una de ellas. Muy bien, pues como os decía, de forma aleatoria vamos a robar una carta de debilidad básica para cada uno de ellos. A este hombre le ha tocado Soldado de la Mafia y a la señorita Agnes Paranoia. Muy bien, estas cartas de debilidad básica se quedan en el mazo de cada uno de los investigadores para el resto de la campaña, a menos que hubiese algún efecto durante la campaña o de alguna carta adquirida o que se juegue que te haga quitarte una carta de debilidad básica, cosa que yo no he visto. Bueno, pues con esas 30 cartas de ahí y con esas 3 formáis vuestro mazo inicial para la primera partida que barajáis bien. Bueno, pues una vez que cada investigador tiene preparado su mazo de cartas de 33 cartas bien barajado, su carta de investigador y su carta de investigador pequeña, que ahora explicaremos para qué sirve, se colocan las fichas del juego, las reservas de fichas del juego. Esos son recursos, estos que tenéis aquí. Fichas de cordura, estáis supongo acostumbrados a verlas. Fichas de daño, de valor 1 y 3, también las de cordura, de 1 y 3. Y fichas que son, por un lado, pista y por otro, perdición. Bueno, pues lo siguiente es preparar la bolsa de fichas de caos. Todas las pruebas de habilidad en Arkham Horror requieren que se saque una ficha de caos de una bolsa opaca, no esta transparente que tenéis aquí, para determinar si se ha superado la prueba o no. Las fichas que hay que extraer para cada misión en particular vendrán indicadas en el diario de campaña y en función de la dificultad a la que queráis jugar.
Pues básicamente es seguir estas reglas. Yo después de haber jugado un par de misiones con estas fichitas, evidentemente con un saco opaco, me cansé de ir sacando, metiendo, removiendo por dentro, y lo que estoy usando es una aplicación. Bueno, pues yo lo que uso es esta aplicación que me permite aquí definir la dificultad a la que voy a jugar e incluso añadir tokens extra si así se necesita. Bueno, pues simplemente tocas la pantalla y te saca la ficha, ¿no? En este caso, pues una calavera. La vuelves a pulsar y te saca, en este caso, pues un -1, ¿no? Todo esto se va a ir viendo ahora para qué sirve. Pero bueno, os voy a dejar el enlace para que descarguéis la aplicación de Android abajo en la descripción del vídeo. Pero que bueno, que si preferís usar las fichitas que os vienen en el juego, que para eso habéis pagado por ellas, pues que lo podéis hacer perfectamente. Yo es que soy muy vago. Bueno, pues una vez hayáis preparado el saquito de fichas de caos o la aplicación, lo que sea, le vais a repartir 5 fichas de recurso a cada investigador, y a continuación cada investigador robará 5 cartas de su mazo que conformarán su mano inicial. Dicha mano inicial de 5 cartas no puede contener debilidades, así que si habéis sacado alguna debilidad, la apartáis, cogéis otra hasta volver a reponer 5, y luego esa debilidad apartada la metéis en el mazo y volvéis a barajar el mazo. Bueno, chavalería, pues lo siguiente es la preparación del escenario que se va a jugar, y para ello tenemos que acudir al libro de la campaña en cuestión. En el caso del juego base es La Noche de la Fanática, y hay que acudir a las instrucciones de preparación del escenario en cuestión. Para este tutorial yo voy a usar la parte 1, el primero de los escenarios de la campaña La Noche de la Fanática. El encuentro. Muy bien, lo primero que se nos dice es qué cartas tenemos que reunir para conformar el mazo de encuentros. Para formar el mazo de encuentros de ese escenario tenemos que reunir todas las cartas con todos esos símbolos de ahí. La antorchita, las ratas, los gules, etc. Todas las que reúnan esos símbolos. Bueno, todo encuentro tiene que tener siempre las siguientes cartas comunes. Os muestro. En primer lugar, esta carta nos indica el significado de esos símbolos de fichas de caos especiales cuando se saquen de la bolsa de caos, en función de la dificultad que hayamos escogido para la campaña. ¿Qué más cartas vamos a necesitar siempre en un escenario? Pues las cartas de plan, que nos indican qué es lo que van planeando las fuerzas del mal para ponernos lo difícil, y las de acto, que son las que tenemos que ir haciendo pasar nosotros para conseguir el objetivo en el escenario en particular. Muy bien, se colocan en orden y no tenemos que leer lo que viene detrás de la carta. Dejad que el escenario os vaya sorprendiendo, chicos. No tengáis ansias por saber qué es lo que va a ocurrir durante el escenario, porque pierde el sentido de todo esto. A continuación tenemos los lugares por los que nuestros investigadores van a ir discurriendo durante la partida o misión en concreto. Tenéis que preparar el macito de cartas, cada encuentro tendrá unos lugares concretos, y nunca los dejéis revelados de este lado, que se vea bien visible el lado de la cerradura, ¿vale? Porque hasta que un investigador no entre en un determinado lugar, no se va a revelar su lado revelado, ¿de acuerdo? Será la propia guía de campaña la que os diga qué lugar tenéis que disponer o cómo se disponen las cartas del lugar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues así lo hacemos. Ponemos en juego el estudio. Como todavía no hay ningún investigador en ese lugar, lo dejamos por su lado no revelado, es decir, por el lado de la cerradura. He sacado todas las cartas que reúnen esos símbolos, ¿de acuerdo? Y si sigo leyendo la preparación del escenario, me dice que deje fuera al sacerdote Ghoul y a Lita Chandler. Muy bien, pues se buscan aquí tenemos al sacerdote Ghoul y aquí tenemos a Lita Chandler. Pues las dejamos aparte de momento esas cartas. Si no se indica nada más, con el resto se barajan porque eso formará el mazo de encuentros de este escenario, ¿de acuerdo? Esta partida introductoria de esta campaña nos dice que los investigadores comienzan en el estudio. Para ello usamos las cartas pequeñas de investigador. Estas cartas nos van a servir para reflejar en qué lugar se encuentra cada investigador en cada momento. Como ambos comienzan en el estudio, los ponemos cerca del estudio, y como ya están ahí, sí que podemos permitirnos revelar el lugar. Previamente se habrá leído el texto ambientativo
del lugar en su lado no revelado. Como los investigadores ya están en ese lugar, se revela el lugar. Y listo, la preparación del escenario ya no nos dice nada más. Aquí me dice bien claro, no leas esto hasta el final del escenario. Por lo tanto, ya cerramos la guía de la campaña y a jugar. ¿Qué es lo que hay que hacer en un escenario de Arkham Horror LCG? Pues hay que hacer avanzar los actos, uno detrás de otro, hasta completarlos todos, siguiendo las instrucciones que se nos indiquen en cada acto para avanzar al siguiente. El juego nos lo va a ir poniendo difícil y a medida que vayan transcurriendo las rondas se van a ir cumpliendo los planes de amenaza del mal. Bueno, pues al principio de la misión hay que elegir a un jugador que sea el jugador jefe. Resolverá los empates y pondrá un poquito de orden si la cosa se desmadra. Bien, otro concepto importante es ese icono de la cara sin rostro con el sombrerito. Significa por investigador. En este caso estamos hablando de una carta de lugar. Este globo que tiene aquí a la derecha indica el número de pistas que contiene ese lugar tal cual se revela. Por investigador siempre se entiende investigador en la partida, no investigador en el lugar, ¿de acuerdo? Así que hay 2 investigadores en la partida, pues colocamos 4 fichas de pista, que son estas que tenéis aquí por el lado verde. El primer acto de esta misión, del encuentro, nos impone un requisito para hacer avanzar el acto, que es obtener 2 pistas por investigador en la partida. Así que, en este caso son 2 investigadores, entonces en grupo, en conjunto, deberán de obtener 4 pistas para hacer avanzar este acto. Bueno, otro concepto importante, carta preparada y carta agotada. Pues esto es como en las Magic. Voy a poner el ejemplo con un enemigo. Si una carta está derecha, de tal forma que se puede leer perfectamente de arriba a abajo, esa carta pues está lista para ser usada y para hacer uso de sus habilidades. Pero si esa carta está girada, está agotada y por lo tanto no se pueden hacer uso de sus habilidades. En el caso de enemigos, pues os podéis hacer una idea. Si el enemigo está preparado, es posible que os dé de hostias, y si el enemigo está agotado, pues por un momento podéis respirar tranquilos. Bueno, un concepto muy importante en Arkham Horror LCG son las pruebas de habilidad. Constantemente durante la misión vais a estar llevando a cabo pruebas de habilidad, en las que sometéis algún atributo de vuestro investigador a prueba. Por ejemplo, para investigar en un lugar, es decir, para obtener fichas de pista, algo muy común para hacer avanzar los actos en cualquier misión o partida de Arkham Horror, vais a enfrentar vuestro atributo intelecto con lo que se conoce como velo del lugar, que será siempre el globo que tenéis en oscuro a la izquierda en la carta de lugar. En este caso, la dificultad de la prueba para investigar con éxito en el estudio es 2. Roland tiene 3 de intelecto que lo enfrenta contra ese 2, pero ¿gana automáticamente? No. Para eso están las fichas de caos que preparamos en el saquito opaco ese que os comentaba, que yo no uso porque uso la aplicación. Pulso en la pantalla y me dice qué ficha ha salido. Básicamente, las fichas, ya sean un símbolo o un número, son modificadores a tu atributo en cuestión. Te puede salir, por ejemplo, este -1, que modificaría tu atributo intelecto 3, con un -1, pues 2. O este otro, -2, que te lo llevaría a 1. O un determinado símbolo en particular, como por ejemplo este de aquí, que tendríais que consultar la carta de encuentro en particular por el lado de la dificultad que estéis jugando. Por ejemplo, si es fácil o lo normal, sería esta, y os indica qué significa el símbolo que habéis obtenido. En este caso te dice -1, y si fracasas, recibe un punto de horror. Bueno, pues una vez hayáis modificado vuestro atributo con lo que hayáis obtenido en la ficha, vamos a suponer este -1, 3, -1, 2, a continuación comprobáis si vuestro atributo modificado es igual o superior a la dificultad de la prueba. En este caso estábamos investigando en el estudio que tiene velo o dificultad 2, pues si es igual o superior, superáis la prueba, si es inferior, fracasáis. Cuando vais a llevar a cabo la prueba de habilidad en particular, pues podéis jugar tantas cartas como queráis que contengan el símbolo de la prueba que estáis llevando a cabo. Bueno, el caso es que tenéis que tener en cuenta que podéis jugar todas las cartas que queráis
y vais a sumar un 1 al valor del atributo en particular exclusivamente para esa prueba, es decir, no para siempre, por cada símbolo que aportéis. Esas cartas, como os explicaré después, irán descartadas directamente y ya no podréis usarlas para llevar a cabo su función, digamos, principal, ¿de acuerdo? También podéis modificar vuestros atributos para llevar a cabo pruebas mediante cartas que ya tengáis en juego y que así os lo permitan. Por ejemplo, si Roland Banks tiene ya jugada la carta Hyperborea y la tiene en juego, fijaos que Hyperborea me permite gastar un recurso para aumentar 1 el valor de intelecto en esa prueba de habilidad. Bueno, pues cuando estemos llevando a cabo una prueba de habilidad y tengamos que extraer una ficha de caos, hay dos símbolos en particular que no vienen descritos en esta carta de aquí, y que son el fallo directo, si os sale esto habéis fracasado la prueba sí o sí, y este simbolito azul de aquí, que para saber qué efecto tiene tenéis que consultar vuestra carta de investigador. El efecto va a depender de cada investigador en particular. Por ejemplo, si sacáis con una prueba de habilidad este símbolo con Roland Banks, pues significa +1 por cada pista que haya en tu lugar. Bueno, siguiente concepto, las debilidades. Las debilidades son cartas que forman parte de nuestro mazo, nos guste o no, y que nos va a suponer una putada. Pero durante el transcurso de la partida vamos robando cartas del mazo y en algún momento robaremos una debilidad. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues si son debilidades de tipo traición o debilidades enemigo como esa, vamos a actuar tal cual si hubiéramos revelado una carta de encuentro, es decir, jugándola inmediatamente y resolviendo su efecto. Pero si es una debilidad de tipo apoyo, en primer lugar y de forma inmediata vamos a resolver cualquier efecto que tenga de revelación. Una vez hecho esto, me quedo en la carta en la mano y la jugaré posteriormente con normalidad. Bueno, chavalería, pues ya pasamos a explicar la secuencia de la ronda. Arkham Horror se juega a un número de rondas indeterminado, en cada una de las cuales se suceden las siguientes 4 fases. Fase de mitos, que se omite en la primera ronda de la partida, fase de investigación, fase de enemigos y fase de mantenimiento. Vamos a explicar la primera de las fases, fase de mitos. Bueno, pues la fase de mitos comprende 3 pasos. El primero de ellos es colocar una ficha de perdición, estas rojas, sobre el plan en curso. Recordad que los planes son las estratagemas del enemigo para hacernos fracasar en la misión. Cada plan requiere un número de fichas de perdición para que el plan avance. Esta, por ejemplo, requiere 3 fichas de perdición. Cuando se coloque sobre el juego la tercera ficha de perdición, se le da la vuelta al plan, se lee lo que ocurre y continúa la partida revelándose un nuevo plan. Bueno, pues el segundo paso de esta fase de mitos es comprobar si se ha alcanzado el mínimo número de fichas de perdición para que el plan avance. Una nota muy importante, a menos que algún efecto de la ronda, del juego, de la misión, etc., diga lo contrario, este segundo paso de la fase de mitos es el único momento en el que el plan puede avanzar, ¿vale? Tercer y último paso de la fase de mitos. Siguiendo el orden de juego, cada investigador va a robar una carta del mazo de encuentros y la va a resolver inmediatamente. Decidimos que el investigador jefe fuese Roland Banks, así que comienza él, roba una carta. Resulta que es un encuentro de tipo traición. Estas se resuelven del tirón. Básicamente propone una prueba de habilidad de tipo intelecto. ¿Qué es lo que ocurre si se pasa? ¿Qué es lo que ocurre si fracasa? Una vez resuelta la carta de tipo traición, va al descarte. Bueno, pues a continuación Agnes robaría su carta del mazo de encuentros de esta ronda y es un enemigo. Bueno, pues los enemigos, a menos que tengan unas condiciones concretas de aparición, se enfrentan directamente al investigador que los ha revelado. ¿Qué es eso de enfrentarlo? Pues de colocarlo justo delante de sí para indicar que está enfrentado a él. Bueno, pues con esto acaba la fase de mitos, que es la primera que se lleva a cabo en la ronda y que no se lleva a cabo en la primera ronda de la partida. Recordad esto. Bueno, chavalería, pues después de la fase de mitos viene la segunda fase de la ronda, que es la fase de investigación, en la que los investigadores van a llevar a cabo sus acciones. Son los investigadores como grupo los que deciden qué investigador juega primero, y en cada ronda esto puede decidirse de forma diferente.
Bueno, pues como os digo, en la fase de investigación, cada investigador lleva a cabo 3 acciones de entre una lista que os voy a enumerar a continuación, y puede llevar a cabo varias veces la misma acción si así lo desea. Cuando ese investigador haya llevado a cabo esas 3 acciones, los investigadores deciden a qué otro investigador le toca en ese momento. Bueno, pues vamos a enumerar las acciones disponibles. Primera acción disponible, robar una carta de tu mazo. ¿Vale? Pues primera acción, se puede robar una carta si queremos ampliar nuestras opciones disponibles en mano o por cualquier otro motivo. Siguiente acción disponible, obtener un recurso. Como acción, puedes coger un recurso y añadirlo a tu reserva. Siguiente acción disponible, activar una capacidad marcada con ese símbolo que veis ahí. Hay cartas que pueden ser cartas de equipo tuyas, cartas de apoyo o incluso lugares que tienen disponibles una acción. Pues se puede emplear una de tus 3 acciones disponibles durante tu fase de investigación para llevarla a cabo. Siguiente acción disponible, enfrentarte a un enemigo que esté en el mismo lugar que tú ocupas. Por ejemplo, vamos a suponer que este secuaz Ghoul se encuentra en el estudio actualmente, pero no enfrentado a ninguno de los investigadores. Si le tocase el turno a Agnes, por ejemplo, ella podría emplear una acción para enfrentarse a ese enemigo, que es colocarlo delante de sí. Ahora están ambos cara a cara. Siguiente acción disponible, investigar en el lugar en el que te encuentras. Por ejemplo, si el amigo Roland Banks se encuentra en el estudio y hay fichas de pista disponibles, puede llevar a cabo una acción para investigar y obtener una ficha. Creo que ya lo había comentado antes, pero eso no es más que enfrentarse a una prueba de habilidad de intelecto, la del librito. Y la dificultad de la prueba la marca el velo del lugar en el que estás investigando. Bueno, pues vamos a suponer que llevamos a cabo una acción de investigar con Roland Banks en el estudio. Tiene intelecto 3, pero va a potenciarlo con la habilidad de hiperconsciencia, que gastando un recurso le aumentan 1 el intelecto para dicha prueba. Bueno, pues gasta su recursito, eso es, y ya tiene 4 de intelecto para esta prueba contra el 2 de velo del estudio. Ahora habría que sacar una ficha de caos de la bolsa de caos, pero yo voy a usar la aplicación que ya os había comentado con anterioridad. Aquí la tengo, la pulso y obtenemos -1. Bueno, pues 4 de su intelecto para esta prueba, -1, 3. 3 supera a 2, por lo tanto la prueba tiene éxito y Roland Banks se lleva una ficha de pista. El grupo de investigadores ya estaría más cerca de hacer avanzar el acto primero en el que se requieren 4 fichas de pista, 2 por investigador. Siguiente acción disponible, moverse a un lugar conectado. Para esto voy a asumir que ya se han colocado en mesa el resto de cartas de lugar de la misión y que los investigadores se encuentran actualmente en el pasillo. El pasillo es un lugar que, como veis, está conectado a otros 3, que son el ático, el sótano y la salita. Vamos a asumir que estos 3 lugares aún no han sido visitados por primera vez, por lo tanto los dejamos con su lado no revelado visto, es decir, con el símbolo de la cerradura. Evidentemente el texto ambientativo que muestra cada uno de ellos puede ser leído pues para hacerte una idea, aunque sea vaga, de qué te puedes encontrar si accedes ahí. Vamos a suponer que Agnes Baker, dentro de su fase de investigación, emplea una acción para moverse del pasillo al ático. Muy bien, como está accediendo por primera vez al ático, revela el lugar y es posible que se encuentre la clave obligado, pues está obligado a llevar a cabo lo que dice ahí inmediatamente. Básicamente, después de que entres al ático, recibe un punto de horror. Vaya. ¿Qué más? Se está accediendo a un lugar que implica que se coloquen 2 fichas de pista por investigador. Son 2 investigadores en la partida, así que se colocan 4. Siguiente acción disponible, jugar una carta de apoyo o evento desde tu mano. Vamos a suponer que sigue jugando Agnes Baker y que va a jugar una carta de apoyo de su mano. Lo primero que hace es comprobar su coste. El coste viene indicado en el globo arriba a la izquierda y ha de pagarlo. ¿Con qué se pagan las cartas? Pues con fichas de recurso que hayas recibido con anterioridad. Bueno, pues esta cuesta 3, se pagan 3 y ya se puede jugar. Una carta de apoyo es una carta que colocas delante tuya en tu zona de juego, porque te va a otorgar una ventaja permanente o por lo menos hasta que la carta te lo permita. También se pueden jugar cartas de evento, como esa de ahí, al hijo de emergencia que cuesta 0. No habría que pagar fichas de recurso. Los eventos tienen un efecto inmediato y listo, ya directamente van al descarte
del jugador que está llevando a cabo la acción. Bueno, como os decía, no todas las cartas de apoyo se quedan delante del investigador que las juega de forma perenne. Hay algunas cartas de apoyo, como esta linterna de aquí, que tiene un número de usos limitado. Por ejemplo, esta dice usos 3 suministros. Realmente cuando se jugó tendríamos que haber colocado 3 fichas de recurso para recordar que tiene 3 usos. Bueno, os he hablado de que como acción se puede jugar una carta de apoyo o de evento, pero hay otro tipo de cartas que son las cartas de habilidad, que no se pueden jugar como acción desde tu mano, sino que se juegan cuando se lleva a cabo una prueba de habilidad para reforzarla. Siguiente acción disponible, evitar a un enemigo enfrentado. Para ello vamos a seguir poniendo a Agnes como ejemplo porque es la que tiene un enemigo enfrentado ahora mismo. ¿Para qué sirve evitar a un enemigo? Pues para dejarlo despistado sin llegar a combatir directamente con él. Muy bien, pues evitar un enemigo no es más que someterse a una prueba de habilidad de agilidad, que es este símbolo que tenemos ahí. ¿Y cuál es la dificultad que impone la prueba? Pues la impone cada enemigo en particular. Para evitar a este secuaz ghoul, la dificultad de la prueba es su agilidad, que es 2. Cuando se consigue evitar con éxito a un enemigo, se agota directamente el enemigo. Y además se rompe el enfrentamiento, así que ese enemigo agotado se deja sin enfrentar a nadie en el lugar donde estaba, que en este caso era el ático, que era donde estaba Agnes. Siguiente acción disponible, combatir a un enemigo que esté en tu mismo lugar. Ojo, en tu mismo lugar para combatir ni siquiera tienes que estar enfrentado al enemigo. Por ejemplo, Roland Banks, si se encontrase en el mismo lugar que Agnes, podría combatir al secuaz ghoul aunque no estuviese enfrentado a él. Bueno, pues combatir sí que es ir a darle leches al enemigo. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en llevar a cabo una prueba de combate, que es este símbolo del puño cerrado ahí, contra el valor de fuerza del enemigo, que es el indicado arriba con el puño, 2. Bueno, por defecto, un ataque con éxito inflige un punto de daño sobre el enemigo. En concreto, como la prueba ha tenido éxito y yo la he apoyado con este golpe brutal, me dice, si esta prueba de habilidad tiene éxito durante un ataque, dicho ataque inflige +1 de daño. Muy bien, pues el daño por defecto del combate más el 1 adicional inflige 2 sobre el secuaz ghoul. ¿Cuál es la resistencia en puntos de daño del enemigo? El símbolo que tenemos en el centro, 2. Como le hemos hecho 2, el enemigo queda eliminado. ¿Y dónde va un enemigo eliminado? A la pila de descartes de las cartas de encuentro. Bueno, pues esas son todas las acciones que se pueden llevar a cabo en la fase de investigación de un investigador. Deciros solo para finalizar que si un investigador está enfrentado a uno o más enemigos, si quiere llevar a cabo una acción que no sea evitarlo, combatirlo o algunos enemigos tienen acciones sobre ellos que te dicen negociar o desistir, si llevas a cabo una acción que no sean alguna de esas, entonces, después de llevar a cabo la acción, el enemigo te va a llevar a cabo un ataque de oportunidad. ¿Y en qué consiste un ataque? Pues básicamente en que se inflige los daños que ese enemigo provoque. En este caso, el secuaz ghoul, cuando ataca, hace un punto de daño físico y inflige un punto de horror. Bueno, cuando un investigador ha llevado a cabo sus 3 acciones de la fase de investigación, para recordar que ya lo ha hecho, simplemente se coge su ficha de investigador pequeña y se le da la vuelta para mostrar el lado por el blanco y negro. Bueno, pues después de que todos los investigadores hayan llevado a cabo sus acciones, acaba la fase de investigación y comienza la fase de enemigos. Primero, los enemigos cazador se mueven. Vamos a suponer que la situación es esta y que en el sótano hay una avalancha de ratas que, como veis, tiene la habilidad cazador. ¿Y cómo se mueven? Pues se mueven hacia un lugar conectado al lugar al que están. ¿Y en qué dirección? Pues en dirección al investigador más cercano. Como el sótano está conectado al ático donde están los investigadores, pues esta avalancha de ratas se movería directamente al ático. Muy bien, si por efecto del movimiento, por ser cazador, a un lugar, el enemigo llega a un lugar donde hay investigadores, se enfrenta a uno de ellos.
¿Y a qué investigador se enfrenta si hay más de uno? Bueno, pues los investigadores deciden a qué investigador se enfrenta a menos que el enemigo tenga la clave presa. Bueno, pues para esto os voy a poner, por ejemplo, aunque no esté aún en juego, al sacerdote Ghoul. Este tiene la clave presa, que sirve pues para resolver este tipo de empates. Siempre se enfrentará, en caso de empate, al que tenga mayor fuerza. Bueno, y segundo paso, cada enemigo preparado y enfrentado a un investigador lleva a cabo un ataque. Y de nuevo, ¿en qué consiste el ataque? Ya lo hemos comentado. El enemigo directamente inflige al investigador enfrentado los daños concretos. La avalancha de ratas hace un daño físico a Agnes y el secuaz Ghoul le haría a Roland un daño físico y un punto de horror. Una vez han llevado a cabo su ataque, los enemigos quedan agotados al final de la fase de enemigos. Última fase de la ronda, fase de mantenimiento, pues también se llevan a cabo varios pasos. Primer paso, ponemos boca arriba la carta pequeña de cada investigador. Segundo paso, prepara todas las cartas agotadas. En esta situación solo tenemos agotados a los enemigos. Pues habría que prepararlos. Vamos a suponer que en algún momento anterior de la fase de investigación de Agnes ella hubiese evitado con éxito a la avalancha de ratas. Muy bien, pues en el momento de preparar todas las cartas agotadas de la fase de mantenimiento, el secuaz Ghoul que estaba enfrentado a Roland sigue enfrentado a él, la avalancha de ratas se prepara pero no está enfrentado a nadie. Bueno, pues se ha de enfrentar a algún investigador de su lugar si es que lo hay. Tercer paso de la fase de mantenimiento. Cada investigador roba una nueva carta de su mazo. Y otra por aquí. Y también una ficha de recurso cada uno. Pues una más para Roland, una más para Agnes. Y cuarto y último paso de la fase de mantenimiento. Cada jugador que tenga más de 8 cartas en su mano elige y descarta cartas, tantas como sean necesarias para tener el límite que es 8. Y listo, chavalería. Por lo general, una partida Arkham Horror LCG es una secuencia de rondas en la que hay que ir haciendo avanzar los actos más rápido que avanzan los planes. La partida acabará cuando se revele alguna carta de encuentro que lleve a una resolución o bien cuando todos los investigadores queden derrotados. En cualquiera de los casos hay que coger el libro de campaña y leer la resolución concreta. En el caso en el que todos los investigadores sean derrotados, leemos el apartado "No se ha llegado a ninguna resolución". Hay algunas cartas que otorgan puntos de victoria, como el ático este de aquí, o incluso enemigos, por ejemplo el sacerdote Ghoul este de aquí, que otorga 2 puntos de victoria. Por ejemplo, si derrotamos a enemigos que otorgan victoria, en lugar de llevarlos a la pila de descarte del mazo de encuentros, lo llevamos a una zona aparte que es la zona de victoria. Cuando una carta de traición con puntos de victoria complete su efecto, también se lleva a la zona de victoria. Y al final del escenario, todos los lugares que no contengan pistas y que otorguen puntos de victoria también se llevan a la zona de victoria. ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque al final de la partida, y en función de la resolución que se haya activado, vais a obtener un número de puntos de experiencia que luego gastáis en cartas con mayor habilidad, que no es más que la suma de los puntos de experiencia que os otorgue la resolución concreta más los puntos de victoria que tengáis en las cartas de la zona de victoria. Bueno, ¿y cómo puede quedar derrotado un investigador? Pues cuando éste sufra un número de puntos de daño igual o superior a su vida o un número de puntos de horror igual o superior a su cordura. En cualquiera de estos casos, el investigador queda derrotado y es apartado del escenario, pero no de la campaña. Cuando acabe el escenario, puede continuar el siguiente escenario de la campaña, pero habrá sufrido un trauma físico si es que ha sido derrotado por vida o un trauma mental si es que ha sido derrotado por cordura. Un investigador que ha sufrido un trauma físico comienza el siguiente escenario de la campaña con un punto de daño hecho directamente. Y si sufre un trauma mental, comienza el siguiente escenario de la campaña con un punto de horror directamente. Si en algún momento un investigador tiene un número de traumas físicos igual a su vida o un número de traumas mentales igual a su cordura, este queda muerto o loco respectivamente. En cualquiera de esos dos casos, ese investigador queda retirado por completo de la campaña y podemos incluir a un nuevo investigador, pero hay que empezar con él de cero, crearle un nuevo mazo sin puntos de experiencia, etc.
También hay algunas cartas, como esta de aquí, Perro Guardián, que tiene un número de puntos de vida y una cordura. Pues esas, cuando van a la zona de juego de un determinado investigador, pues pueden también acabar siendo derrotados por vida o por cordura. En cualquiera de esos casos, cuando sea derrotada esa carta de apoyo, va al descarte de dicho investigador. Y listo, en líneas generales lo tenéis todo para comenzar a jugar una partida a Arkham Horror LCG. Durante la misma, y sucesivas, os van a ir surgiendo dudas porque aparecerán nuevas palabras clave, nuevos conceptos, que evidentemente y por motivos de no hacer el vídeo excesivamente largo no he tratado aquí. Pero todo vendrá detallado en esta referencia de reglas. Pues nada, recogemos un poquito por aquí y cerramos el vídeo. Bueno, chavalería, pues esto es lo que nos propone Arkham Horror, el juego de cartas, y en concreto esta caja básica que contiene la campaña La Noche de la Fanática. La reseña de la misma la traeré, como os decía, en un vídeo posterior. Si os ha gustado el juego y creéis que es carne de vuestra ludoteca, os animo a que lo compréis en Litora Ludo, os dejo enlace abajo para que le echéis un ojo. Así que sin más, chavalería, nos despedimos, un saludo y nos vemos en los bares.